La diminuta figura del niño corría entre las aguas poco profundas, chapoteando con una risa pura, libre de todo peso. En su rostro brillaba una felicidad que Camus, en su interior, siempre había anhelado. El pequeño se inclinó, hundiendo sus manitas en la arena húmeda, y al sacarlas mostró un caracol de mar, tan frágil como efímero. Lo alzó con inocencia y se lo ofreció a su yo adulto, quien, al contemplarlo, no pudo evitar sentir un nudo en el pecho. Había castigado y reprimido durante tanto tiempo a ese niño, que ahora verlo sonreír le dolía, como una herida olvidada. Un chorro de agua fría lo arrancó de aquel recuerdo. Camus parpadeó y, al girarse, descubrió a Stead riendo con una alegría casi infantil mientras lanzaba más y más olas hacia él. «Vamos a nadar, Camus», exclamó entre risas, extendiendo su mano hacia él. Por un instante vaciló. Pero sin decir palabra, permitió que ella entrelazara sus dedos con los suyos y lo arrastrara hacia la profundidad del mar. No pensó en el mañana, ni en lo que aguardaba más allá de esa isla. Solo dejó que aquella calma imposible lo envolviera, decidido a perderse, aunque fuera por un instante, en esa burbuja de tranquilidad. Los caminos que nos separan. Capítulo 20. Esto es frustrante, murmuró Nagenda arrojando la colilla de su cigarro al suelo con rabia contenida. Ya han pasado 4 días y no hay rastro de Camus. Los presentes se miraron unos a otros, incapaces de encontrar palabras que calmaran el ambiente. La tensión era tan densa como una cuerda a punto de romperse. «Tatsumi. Aquí», respondió el castaño incorporándose de inmediato. «¿Estás completamente seguro de que no percibes el cosmo de Camus? Ni siquiera si se acerca o aleja. Con eso podríamos enviar a Akame contigo a buscarlo». El joven apartó la vista, bajando los hombros. «Lo lamento, jefa, su cosmo está presente, pero es débil, distante, como intentar hallar una esfera de cristal hundida en un estanque turbio». Nagenda soltó un largo suspiro y volvió a dejarse caer en su asiento, encendiendo otro cigarrillo con gesto cansado. «Esto es un desastre, el ejército revolucionario exige audiencia con Camus, y mientras tanto ya comenzaron a moverse. Él es la pieza que falta para que la guerra estalle», respondió Tatsumi bajando la cabeza. Akame dio un paso al frente, y su voz cortó el silencio. «Aunque Camus esté ausente, nuestras misiones no pueden detenerse. Y hay algo extraño, el Imperio ya no concentra sus ataques en nosotros». Nagenda asintió, ladeando el rostro como si ordenara ideas en su cabeza. «Tienes razón. Es como si hubieran frenado sus movimientos, como si estuvieran ocupados buscando algo. O a alguien». Akame frunció el ceño. «¿Qué estás insinuando? Que Camus debe estar luchando en este mismo momento, y con la única persona capaz de detenerlo es la general Stead». La voz de Chelsea se dejó oír desde la pared donde estaba recargada. «¿Qué? ¿Por qué concluyes eso, monstruo come paletas?», saltó Mine, apuntándola con la mirada. Chelsea sonrió con tranquilidad. «Es simple lógica. Camus es tan veloz como la luz. Si en 4 días no ha vuelto, algo lo retiene, y solo Stead tiene la fuerza suficiente para lograrlo». Mine apretó los labios, a punto de replicar, pero la peli corto se adelantó con un leve asentimiento. No está equivocada. La única capaz de frenarlo es ella. Probablemente se encontraron después de aquella batalla entre Camus y ese hombre extraño. Aunque, la voz de Lubok se coló desde el otro extremo de la mesa. Si realmente estuviera luchando con Stead, Tatsumi ya habría sentido su cosmo arder. Esto es demasiado sospechoso. El silencio cayó de nuevo sobre la sala. Nagenda se limitó a repasar una carta del cuartel general, las órdenes eran claras. Prepararse para la guerra y cumplir los próximos objetivos. Sea como sea, exhaló poniéndose en pie, con una última calada. Camus sigue vivo. Lo sé.
regresará. Pero por ahora debemos seguir avanzando. Nuestro próximo blanco es Bolik, el consejero del líder religioso. Con Camus o sin él, no podemos detenernos. Sin mirar atrás, la mujer salió hacia la puerta, donde Susanoo aguardaba. Tatsumi permaneció inmóvil, con el teigu en su mano temblando de furia contenida, hasta que sintió la mano firme y cálida de Akame posarse sobre su hombro. Tranquilo, Camus volverá. No tienes por qué angustiarte. ¿De acuerdo? Musitó con una leve sonrisa. El castaño asintió, aunque su mirada permanecía fija en el suelo. Aún así, murmuró para sí mismo, llevándose la mano a la barbilla. Resulta demasiado extraño no haber sentido ni una chispa de poder en todos estos días. Chelsea dejó escapar una risa ligera, casi juguetona, aunque en sus ojos había un destello extraño que no se borraba. Quizá nuestro santo de hielo decidió darse unas vacaciones con la generales de At. Su tono fue indiferente, pero el cruce tenso de sus brazos traicionaba la sombra de una sospecha. Mine se volvió de inmediato, con una mirada que ardía más que cualquier bala que pudiera disparar. ¿Qué clase de tontería es esa? Camus jamás se quedaría tranquilo al lado de esa mujer. Su voz fue seria, pero no evitó temblar en sus palabras. Chelsea ladeó la cabeza, como una niña traviesa que juega con fuego, balanceando la paleta entre sus dedos. Relájate, gatita. Solo era una broma. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa. Aunque, si lo piensas, no deja de ser curioso que alguien como él desaparezca tanto tiempo sin dejar rastro. El silencio de Tatsumi fue más elocuente que cualquier palabra. Su mandíbula se endureció, y aunque quería rechazar aquella idea al instante, en lo más profundo de su pecho se encendió una chispa incómoda de duda. Lubbock intervino con una risa forzada, intentando diluir la tensión que se había espesado en la sala. Vamos, chicas, no hagamos un drama de esto. Tú, Chelsea, no empieces a calentar los ánimos. Mine no respondió. Tenía el ceño fruncido, y la mirada clavada en el suelo, suficientes para dejar claro que ni siquiera toleraba la posibilidad de que Chelsea tuviera razón. Entonces, una voz somnolienta rompió la atmósfera. ¿Pueden bajar la voz un poco? Trato de dormir, bostezó Leone, mientras se levantaba del sofá. Akame la observó con una expresión seria, aunque su rostro se redujo a un gesto chibi, casi reprochando con ternura. Es increíble, ya pasó el mediodía y tú sigues con sueño. El cuartel de los Jaegers estaba sumido en un silencio incómodo. La ausencia de Sdeath había dejado un vacío imposible de ignorar, y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que sin ella, la unidad parecía desorientada. Ran observaba los informes sobre la mesa, con los dedos crispados sobre el papel. Su expresión se mantenía serena, pero en su interior hervía una mezcla de incomodidad y preocupación. Desde que la general desapareció, la responsabilidad del grupo había caído sobre sus hombros, y aunque siempre había sido disciplinado, la presión comenzaba a hacerse sentir. A su lado, Kurome mordisqueaba un trozo de carne seca con la mirada perdida, como si nada pudiera importarle menos. Sin embargo, Ran conocía lo suficiente de ella para detectar el leve temblor de sus dedos, un tic que aparecía siempre que estaba inquieta. Han pasado varios días. Comentó Ran con tono bajo, sin apartar la vista de los informes. Y todavía no tenemos ni una sola señal de la general Sdeath. Kurome ladeó el rostro, sin demasiada emoción. Sdeath es fuerte. No va a morir así como así. Seguramente encontró algo, o a alguien. Ran cerró los ojos un instante, reprimiendo un suspiro. Esa es precisamente la preocupación, Kurome. Su ausencia nos expone. El imperio espera resultados de nosotros, y ahora mismo la disciplina del grupo comienza a fracturarse. Como si lo llamaran, un golpe seco resonó en el otro extremo del pasillo. Bols entró, con su pesada máscara y el traje que lo hacía ver más monstruo que hombre, pero su voz era clara y directa. Ran, la tropa está intranquila.
Algunos soldados ya empiezan a murmurar sobre qué pasará si Stead no regresa. El joven de alas suspiró, llevándose la mano al puente de la nariz. Eso mismo temía escuchar. Luego se giró hacia Kurome. ¿Qué opinas? La chica parpadeó con lentitud, mascando aún su trozo de carne. Que no me sorprende. Todos dependen de Stead. Sin ella, solo siguen a un hombre que no sabe qué hacer, tú. Ran sintió un nudo en el estómago, pero no respondió. En ese momento, la puerta lateral se abrió, revelando a Waif. El soldado entró con paso firme, pero con un aura diferente. Más sombrío, más callado, como si hubiera dejado atrás la ingenuidad que solía irradiar. Ran lo observó con detenimiento, ladeando la cabeza con intriga. Ese cambio lo perturbaba, y no podía decir si era para bien o para mal. Waif. Lo llamó con voz neutra, aunque en su interior ardía la duda. ¿Has escuchado algo sobre la general? El muchacho negó en silencio, con un gesto seco, casi frío, antes de tomar asiento sin más palabra. El ambiente se cargó aún más. Bols miró a Ran, luego a Kurome, como buscando una explicación. Kurome simplemente sonrió de manera opaca, indiferente, mientras masticaba. Ran apretó los labios. El silencio de Stead era un enigma, y ahora, más que nunca, sentía que el destino de los Jaegers estaba tambaleando. Waif se quedó en silencio, con los codos apoyados sobre la mesa, y la mirada perdida. Afuera, la tarde caía lenta, tiñendo de rojo los ventanales del cuartel. Aquel resplandor parecía un presagio, un recordatorio constante de que el mundo estaba en llamas, aunque dentro reinara esa calma extraña. Stead no está, aquello se repetía en su mente como un eco inevitable. Y con él, una certeza amarga. La ausencia de la general había cambiado en algo. El imperio seguía ejecutando a los que llamaban enemigos, pero la maquinaria ya no funcionaba con la misma crueldad. Las matanzas sistemáticas habían disminuido, los espectáculos sangrientos casi se habían detenido. Es irónico, se dijo con un nudo en el pecho. El simple hecho de que ella no esté, basta para que la balanza de la vida y la muerte se incline un poco menos hacia el lado de la injusticia. Y él mismo había empezado a intervenir. No lo decía en voz alta, no lo presumía ante nadie. Pero cuando se encontraba frente a un prisionero marcado para morir sin motivo justo, sus brazos se interponían. Un gesto, una palabra firme, y el verdugo dudaba lo suficiente para que la orden se modificara. Eso había salvado vidas. Pequeñas vidas, anónimas, que jamás sabrían que existió un soldado con armadura azul que no soportaba verlos perecer en vano. El recuerdo de Camus atravesó su mente. Su voz grave, fría, casi indiferente, pero con una claridad que dolía. No te digo que traiciones al reino. Solo te pregunto, ¿aún recuerdas lo que es tener alma? Apretó los puños. Esa enseñanza no se borraba, aunque quisiera, se seguía repitiendo una y otra vez. Y entonces volvió a él la memoria del guerrero de armadura blanca que había luchado contra él. Tal vez no seamos santos, pero al menos no nos escondemos bajo la máscara de un imperio podrido que llama justicia a su crueldad. Se inclinó hacia atrás, alzando la vista al techo, dejando escapar un suspiro profundo. Ellos, tenían razón, ¿no? Porque ahora lo veía claro. Con Stead desaparecida, con Camus perdido, con el imperio tambaleando entre su sed de poder y su incapacidad de controlar a los suyos, el mundo había entrado en un paréntesis extraño. Una calma rota, incompleta, pero que le dejaba ver algo distinto. Un atisbo de lo que podría ser la vida sin cadenas de tiranía. Se preguntó cuánto duraría esa tregua. Cuánto tardarían en regresar las órdenes absurdas, los ríos de sangre, las caras inocentes marcadas para morir. Y, lo más inquietante, se preguntó qué haría él cuando eso sucediera. ¿De qué lado estaré cuando llegue el momento? ¿De los justos, o del que protege lo que conoce? Un silencio pesado le respondió.
solo el eco lejano de los pasos de Kurome en el pasillo alejándose, y el soplo del viento contra la ventana lo acompañaron. Wave cerró los ojos, y en ese instante entendió que estaba caminando por un filo invisible. Y tarde o temprano, tendría que elegir hacia qué lado dejarse caer. El silencio se extendió tras las reflexiones de Wave, como una marea gris que lo devoraba todo. Y sin embargo, a kilómetros de allí, en otro rincón del mundo, el silencio era distinto. No pesaba como plomo, sino que se volvía suave, casi acogedor, acompañado por el murmullo constante del mar nocturno. La luna derramaba su luz sobre la orilla, pintando de plata la arena húmeda. Allí, Camus permanecía sentado con la mirada perdida en el horizonte, mientras el viento nocturno agitaba su cabello. A su lado, Esdeath lo abrazaba con ternura, aferrándose como si temiera que al soltarlo se desvaneciera. Él no correspondió al gesto, pero tampoco la apartó. En ese silencio compartido, Camus comprendía que aquel contacto no era una cadena, sino un instante de vulnerabilidad que ella rara vez mostraba. Había en sus brazos una calidez contradictoria. La mujer que antes había sido un azote implacable para el mundo, ahora se aferraba a él como una niña temerosa de despertar sola. Camus cerró los ojos. No pensó en batallas ni en deberes, ni siquiera en la guerra que aguardaba al amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que el momento existiera tal cual era. Esdeath sonrió contra su hombro, feliz con tan poca respuesta, feliz simplemente porque él estaba allí. Y bajo aquella luna inmóvil, los dos se permitieron descansar en un instante que no les pertenecía, pero que ninguno deseaba romper. La llama de la fogata crepitaba en la orilla, lanzando destellos anaranjados que se confundían con el reflejo de la luna sobre el mar. «Tendremos que volver», susurró Camus, desviando la mirada hacia el fuego, como si en él buscara la respuesta que no quería pronunciar. Un suspiro breve se escapó de los labios de Esdeath. Su sonrisa, que hasta entonces había iluminado la noche, se desvaneció lentamente. Se apartó de su abrazo, aunque no del todo, quedándose muy cerca de él, como si temiera romper aquel frágil instante. «Sí», murmuró con una risa amarga, aunque en sus ojos brillaba algo distinto, un destello de sinceridad rara en ella. «Ninguno de los dos bandos puede avanzar sin el otro, ¿verdad? Gracias por dejarme conocerte, y por permitirme que tú me conocieras, Camus». Él bajó la mirada, dejando que sus dedos recorrieran la arena húmeda, sintiendo en cada grano la fugacidad de aquella calma. «Fue buena mientras duró», admitió con un dejo de nostalgia. «Si tan solo pudiera ser siempre así, pero no lo es». Lo interrumpió Esdeath, con un tono firme que no dejaba espacio a ilusiones. Camus guardó silencio, escuchando cómo su voz se volvía grave, casi sentenciosa. «Hemos retrasado al imperio, y también al ejército revolucionario. Con nosotros o sin nosotros, solo es cuestión de tiempo. El choque llegará, y con él, un río de sangre imposible de detener». Camus levantó la mirada hacia ella, su ceño fruncido revelaba una molestia contenida. «¿Y eso es lo que deseas, Esdeath? ¿Realmente anhelas sumergirte en una guerra sin sentido?» Ella dejó escapar una risa baja, desprovista de burla, más cercana a la resignación. «Es mi naturaleza. Crecí entre el filo de la espada y el olor a sangre. Vivo de eso, moriré de eso. No puedo renegar de lo que soy. Y al final, ¿no es también la razón por la que tú peleas?» Camus se incorporó, y su figura proyectó una sombra imponente contra el resplandor de la hoguera. «Yo lucharé, pero no por ambición, ni por sed de sangre. Lucharé para abrir un camino a las generaciones que vendrán. Para que los niños nazcan en un mundo donde no tengan que alzar armas para sobrevivir. Mi objetivo es ese: abrir paso a un lugar mejor». Esdeath lo observó con intensidad, ladeando la cabeza con un gesto entre la curiosidad y la incredulidad. «¿Y a qué costo, Camus?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba a suavizar su tono. «Para crear ese mundo, deberás matar. ¿Estás dispuesto a cargar con eso?». La mirada de Camus no titubeó.
Se inclinó apenas hacia ella, dejando que el peso de sus palabras la atravesara. Repite matar tantas veces como quieras, Esdeath. Pero no por eso se volverá más intimidante ni más cierto de lo que ya es. Sus ojos, profundos como glaciares, se clavaron en los de ella. Mírame, Esdeath. Dime, ¿ves duda en mí? Mi objetivo será detenerte hasta que esta guerra termine. Sin ti, miles podrán salvarse. Eres el único obstáculo que separa una victoria limpia, de una masacre interminable. Los ojos de Esdeath se abrieron apenas, brillando bajo la luz vacilante del fuego. Avanzó hacia él con pasos tranquilos, pero cada movimiento cargaba un peso invisible. Se detuvo a un suspiro de distancia, tan cerca que el frío aliento de ella rozaba los labios de Camus. Creí que tu intención era matarme, no detenerme. Siseo, con un hilo de voz que parecía romperse en contradicciones. Tomó la mano del santo con delicadeza insospechada y la guió hasta su pecho. Ahora siente, mi corazón. Contempla mi alma a través de este latido. ¿Puedes decir que desistiré de la guerra, cuando lo único que lo hace palpitar con fuerza, es lo que siento por ti? Camus percibió la piel de la mujer, fría como un mármol, y sin embargo suave, vulnerable, casi humana. Bajo esa superficie helada encontró un vacío profundo, un abismo que ella trataba de llenar con sangre, con batallas, con dominio. Su corazón golpeaba con un ritmo extraño, fuerte, acelerado, pero no por amor a la vida, sino por el vértigo de sentir. El santo cerró los ojos un instante, y luego retiró la mano con serenidad. Se giró, dándole la espalda, como quien se aparta de un destino trágico que no quiere contemplar más tiempo del necesario. Tenemos ideales diferentes, Esdeath. Somos ríos que corren en direcciones contrarias. Ninguno de los dos desistirá, y en esa terquedad no hay más futuro que la muerte. El silencio cayó, y en él, la fogata chisporroteó como si presintiera que allí se habían cruzado dos almas destinadas a encontrarse, solo para condenarse mutuamente. Esdeath permaneció inmóvil unos segundos, como si las palabras de Camus hubieran abierto un vacío en su pecho aún más profundo que el que ya cargaba. Luego, lentamente, una sonrisa cansada, casi rota, se dibujó en sus labios. La guerra, es lo único que tengo. Pero también te quiero a ti, Camus. Aunque sé que nunca caminarás por el mismo sendero que yo. La confesión flotó en el aire, frágil como el humo de la fogata, y se perdió entre el crujido de la leña. Camus no respondió. Su silencio fue más duro que cualquier rechazo, más cortante que una espada. Tan solo giró ligeramente el rostro, contemplando el horizonte oscuro, donde la capital aguardaba como un monstruo dormido. Ya es hora de irnos. Ordenó en voz baja, pero firme. Se inclinó sin más, tomó a Esdeath en brazos con la misma solemnidad con la que un guerrero porta un estandarte, y su cosmos dorado se elevó en torno a ambos, envolviéndolos como una aurora de fuego helado. La arena se levantó en un remolino y la fogata se extinguió al instante. Un destello atravesó la noche, y en un latido, las estrellas parecieron recibir una más entre ellas. Camus se lanzó hacia la capital como un rayo luminoso, cargando a la mujer que decía quererlo y que, al mismo tiempo, representaba todo aquello contra lo que él había jurado luchar. El viento cortaba como cuchillas al ascender en línea recta hacia el firmamento, pero Esdeath no lo sintió como un enemigo. No esta vez. Sus ojos, normalmente endurecidos por la guerra, se entrecerraron al percibir algo que jamás había imaginado. El calor de otro ser humano envolviéndola. El cosmos de Camus ardía como un sol contenido, un resplandor dorado que la cubría entera. Allí, en sus brazos, no existía filo ni violencia. Solo fuerza, calor, y un silencio tan vasto como el cielo nocturno. ¿Acaso esto es lo que es ser protegida? La idea cruzó su mente como un destello breve, casi prohibido.
Su propio frío, ese manto gélido que siempre había cargado con orgullo, parecía deshacerse ante la tibieza que emanaba de él. La paradoja la embriagaba. Era la mujer que congelaba mares enteros, y sin embargo, bastaba estar entre sus brazos para descubrir lo que era el fuego verdadero. El aire golpeaba su rostro, azotando su cabello azul. La noche se desplegaba como un océano inmenso sobre ellos, tachonado de estrellas que titilaban con fulgor. Las nubes, bañadas por la luz de la luna, parecían fragmentos de plata flotando en la oscuridad. Esdeath, que tantas veces había contemplado la noche solo como un campo de caza, se sorprendió admirando su belleza con el corazón palpitante. Entonces lo vio, la capital. A lo lejos primero, como un cúmulo de luces difusas, hasta que se extendió bajo ellos, inmensa, deslumbrante, como un mar de faroles dorados que respiraba con vida propia. Desde lo alto, no era un campo de batalla ni un nido de corrupción, sino una ciudad hermosa, bañada en la calma ilusoria de la distancia. Una sonrisa suave se dibujó en los labios de Esdeath. Había visto esas calles teñidas de sangre, había hecho de esa ciudad un escenario de muerte, pero desde los brazos de Cambus, desde el cielo, se veía distinta. Se veía eterna. El vuelo comenzó a descender, el resplandor dorado aminoró su intensidad, y la brisa feroz se tornó un murmullo. El cosmos de Camus lo envolvía todo con una serenidad imposible. Cuando al fin tocaron tierra, lo hicieron en silencio. El impacto fue tan leve que apenas perturbó el agua de la fuente del jardín imperial. La luna se reflejaba en la superficie cristalina, y alrededor, las flores nocturnas perfumaban el aire con un aroma sutil. Camus depositó a Esdeath en el suelo con delicadeza, sin mirarla. Su semblante seguía imperturbable, como si aquel vuelo no hubiera significado nada más que el simple cumplimiento de un deber. Ella, en cambio, permaneció unos segundos inmóvil, con la piel aún impregnada del calor de sus brazos y la visión de las estrellas latiendo en sus pupilas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No miedo de un enemigo, ni de la muerte, sino de lo efímero que podía ser un instante hermoso en un mundo condenado a la guerra. Camus se apartó apenas unos pasos de la fuente, y el reflejo de la luna teñía sus ojos en destellos pálidos. Su voz grave y serena, quebró el murmullo nocturno. Aquí, nuestros caminos se vuelven a dividir. Esdeath lo observó en silencio. Sus manos, aún calientes del contacto de hace un momento, temblaron levemente antes de cerrarse en puños. Caminó hacia él con paso seguro, aunque en sus ojos había una súplica velada. Dividirse. Susurró con una sonrisa amarga, pero sus labios titilaron apenas al pronunciar la palabra. ¿Es eso lo que deseas, Cambus? Que todo lo que compartimos en la isla, en ese instante, quede enterrado como si nunca hubiera existido. El santo mantuvo la mirada en la fuente, esquivando deliberadamente la intensidad azul de sus ojos. La guerra no nos permite más que eso. Respondió con una calma helada, como si cada palabra fuera un muro entre ellos. Pero Esdeath avanzó un paso más, situándose frente a él. Su respiración chocó con la suya, y en su mirada había algo que rara vez mostraba: vulnerabilidad. Cambus. Su voz se quebró apenas, pero se sostuvo en un hilo de valentía. Tal vez no podamos cambiar lo que somos, ni el destino de esta guerra. Pero podemos. Se interrumpió, mordiéndose el labio. Dudó por un instante, como si temiera despojarse de toda su armadura con lo que iba a proponer. La noche parecía contener la respiración. La fuente, el jardín, incluso las estrellas aguardaban. Entonces, un crujido seco cortó la atmósfera. Unos pasos resonaron en la grava del sendero, pesados, acompasados, hasta que las sombras emergieron entre los setos iluminados por la luna. General Esdeath. La voz de Bols fue la primera en romper el hechizo del instante. Esdeath apenas había entreabierto los labios, dispuesta a pronunciar lo que nunca se había permitido decir, cuando las voces interrumpieron la quietud del jardín. Ah. General. Cambus.
La voz retumbó alegre, sincera, como un estallido que rompió la tensión acumulada. Hola, ¿cuánto tiempo? Me alegra de que hayas vuelto. Bols levantó una mano, con ese entusiasmo torpe pero cálido que siempre lo caracterizaba. Esdeath parpadeó sorprendida. Camus giró apenas el rostro, observando la mole imponente que se aproximaba junto a 3 figuras más. Kurome fue la siguiente en hablar, aunque su tono fue suave, casi perezoso. Sus ojos, oscuros como la noche, se clavaron en Camus. Por un instante, pareció buscar algo en él, algún rastro del hombre que había compartido instantes con su general. Luego, una pequeña sonrisa, extrañamente cómplice, apareció en sus labios. Hola de nuevo, novio de Esdeath. Murmuró con un deje travieso, que desentonaba con su aire frágil. La general no reaccionó, aunque un ligero rubor se escondió en sus mejillas heladas. Wave, de pie junto a Kurome, se limitó a observarlos con una seriedad serena. Su mirada se detuvo en Camus, y aunque en ella había preguntas, eligió guardarlas. Al final, inclinó apenas la cabeza en un saludo formal. Buenas noches. Dijo, con voz grave y respetuosa. Ran fue el último en avanzar. Su semblante era serio, como si ya supiera que había interrumpido un momento que no debía. Observó primero a Camus, luego a Esdeath, y después bajó la mirada. Finalmente, con un gesto medido y cortesano, se inclinó en una reverencia breve. Sean bienvenidos de vuelta. El aire en el jardín cambió. El instante íntimo que Esdeath había intentado preservar se diluyó entre saludos y formalidades. Aún así, en el fondo la chispa de lo que no alcanzó a decir seguía latiendo, oculta bajo la máscara de la comandante que todos conocían. Bols avanzó con paso decidido hacia Camus y, sin dudarlo, lo envolvió en un abrazo apretado, casi aplastante. Ya me había preocupado por ti. Llegué a pensar que te marchaste porque no te agradábamos. Camus parpadeó, desconcertado por la efusividad del gesto. No se apartó de inmediato. En su lugar, palmeó con calma la espalda del corpulento hombre. Hola, Bols, lo siento. Solo tuve algunos problemas. Respondió con sobriedad, separándose al fin. Qué bueno que regresaste. Ahora que la general y tú están aquí, ¿te gustaría cenar con nosotros? Preparé un estofado de conejo exquisito. El santo desvió la mirada hacia Esdeath, con un destello de vacilación en sus ojos. Lamento la descortesía, pero no puedo. Tengo algo que atender. Su voz sonó baja, casi como un murmullo. Bols soltó una carcajada amable, sin perder un ápice de ánimo. No importa si no es hoy. Puede ser cualquier otro día. Sí, otro día. Respondió, ya con la mirada fija en la salida. Esdeath captó de inmediato la intención en su mirada. Inspiró hondo, recuperando el aire de mando que la distinguía, y se volvió hacia su escuadrón. Retírense. Tengo asuntos que tratar con Camus. Las figuras de los Jaegers comenzaron a dispersarse entre las sombras del jardín, aunque Wave y Ran lanzaron una última mirada de reojo hacia el santo antes de desaparecer. El jardín volvió a quedar en silencio una vez que los Jaegers se dispersaron. La brisa nocturna agitó las ramas cercanas y el murmullo de la fuente acompañó la calma que se extendía en el aire. Esdeath esperó unos segundos, asegurándose de que no quedaba nadie cerca. Entonces avanzó hacia Camus con pasos lentos, contenida pero decidida. Se inclinó lo justo para que su voz apenas fuese un susurro contra su oído. Podríamos vernos, aunque sea solo una vez a la semana. Camus permaneció inmóvil, sin ofrecer respuesta. La seriedad de su perfil no varió, pero cuando giró ligeramente para mirarla, el gesto inesperado lo sorprendió. Esdeath se alzó sobre la punta de los pies y lo besó. Sus labios fríos, con un temblor apenas perceptible, se encontraron con los suyos. Camus abrió los ojos con brusquedad, sintiendo el contraste entre la helada firmeza de ella y la calidez que aún emanaba de su cosmos. Durante un instante eterno, la realidad se suspendió.
Luego, poco a poco, sus facciones se relajaron, aunque no correspondió al gesto. Esdeath se apartó despacio, con un leve rubor coloreando sus mejillas, y una media sonrisa quebrada por la vulnerabilidad. ¿No me apartaste? El silencio de Camus fue su única respuesta. Giró sobre sí mismo y comenzó a caminar hacia la salida del jardín. Los guardias abrieron las grandes puertas sin que él lo solicitara. Pero justo cuando atravesaba el umbral, una figura entró. Era un hombre alto, de cabellos rubios que brillaban bajo la luna, cubierto por una armadura impecable. Su porte irradiaba disciplina y fuerza contenida. Por un instante, ambos cruzaron mirada. Camus, con su cosmos aún latente en la piel, y el recién llegado, con la severidad de quien reconoce a un igual, o a un rival. Ninguno detuvo el paso. Sin pronunciar palabra, continuaron cada uno su camino, cargando con sus propios silencios. Las puertas del castillo imperial se cerraron tras él, quedando a sus espaldas el eco de la madera y los corredores interminables. El aire nocturno lo envolvió con una frescura distinta, más limpio, más verdadero que el ambiente sofocante de adentro. Caminaba sin mirar atrás, cuando una silueta inmóvil en la penumbra lo obligó a detenerse. Contra la pared de piedra, como si hubiera estado aguardando allí, descansaba Kurome. Su cuerpo menudo se sostenía con cierta dificultad, y en sus ojos oscuros se reflejaba un brillo extraño, mezcla de apatía y agotamiento. Al notar su presencia, levantó la mirada con una media sonrisa cansada. «Vaya, regresaste a la boca del lobo», susurró con voz queda, como quien habla consigo misma. «O tal vez es el destino quien te arrastra hasta aquí». Camus se quedó quieto, observándola sin emitir palabra. Bastó una mirada para notar el peso que caía sobre ella. La fatiga de un cuerpo llevado al límite, el desgaste mental de alguien que ha cargado demasiado en silencio. Sin anunciarse, extendió una mano y posó sus dedos con suavidad sobre la cabeza de la muchacha. «Solo devolví un favor», murmuró con un tono sereno, casi paternal. «El reposo es bueno, incluso para los mejores como tú. No te sobreexijas». Kurome parpadeó, sorprendida por la inesperada cercanía. Giró de inmediato hacia él, buscando una explicación, una mirada. Pero la pared estaba vacía. Camus ya no estaba allí. Solo quedaba el aire frío, y la sensación tenue de aquella mano que había tocado su cabello como una promesa silenciosa. Kurome tocó su cabeza, como si quisiera que la volviera a tocar, pero luego miró al valle vacío, donde pudo sonreír realmente. La sala estaba envuelta en un silencio expectante. Nagenda lo observaba desde su asiento, con la mirada fija, como si intentara descifrarlo pieza por pieza. A su lado, Tatsumi mantenía los puños apretados, y Lubot tamborileaba los dedos contra la mesa, impaciente. Han pasado varios días. Nagenda rompió el silencio, con voz firme. Necesitamos saber dónde estuviste, Camus. No es tiempo para desapariciones. El santo permaneció erguido, con los brazos cruzados detrás de la espalda. Su expresión era serena, aunque sus ojos parecían tan distantes como el horizonte. «Asuntos personales», respondió sin inmutarse. La respuesta cayó pesada, como un muro imposible de escalar. Y Tatsumi dio un paso hacia adelante. «Pero, maestro, ¿cómo puede ser así con eso? Todos hemos estado preocupados». «No tengo la obligación de responderles», repitió con la misma calma, sin alzar la voz. El silencio volvió a expandirse, incómodo, hasta que Leone se levantó de golpe de su asiento, con una sonrisa pícara en los labios. Se acercó a Camus con paso ligero, ladeando la cabeza como una fiera olfateando a su presa. Inhaló exageradamente a su alrededor. Ese aroma no es cualquier cosa. Camus arqueó apenas una ceja, pero no se movió. De pronto, Leone dio un salto hacia atrás, señalándolo con teatralidad. «Lo sabía. Estuviste con Esdeath». La sala explotó. «¿Qué?
Mine casi se atragantó con sus propias palabras, apuntando un dedo acusador hacia él. Camus, ¿en serio estuviste con esa mujer? Chelsea soltó una carcajada ligera, apoyada contra la pared con su inseparable paleta. Vaya, canturreó. ¿Quién diría que nuestro noble caballero encontraría tiempo para vacaciones románticas? Luego giró hacia Mine con malicia. No pongas esa cara, gatita, al final resultó que hasta Esdeath te robó terreno. Cállate, monstruo come paletas. Chelsea solo rió más fuerte, antes de volver a fijar su mirada en Camus. ¿Y bien, te la pasaste bien con el enemigo? Preguntó, con una sonrisa ladeada. Pero Camus no respondió. Ni una palabra. Se limitó a apartar la mirada hacia la ventana, donde la luz del día tenía el cielo. Cerró los ojos con un gesto sereno, y en su silencio había algo más fuerte que cualquier réplica. Una muralla impenetrable que nadie en esa sala podría atravesar. La luna derramaba su luz sobre la terraza, bañando de plata los muros y los jardines imperiales. El murmullo nocturno de insectos y el lejano roce del viento se entrelazaban como un canto tenue, acompañando la espera silenciosa de Esdeath. Apoyada contra el barandal, dejó que el frío del metal se impregnara en sus manos, mientras sus ojos inquietos vagaban sin descanso. Una y otra vez buscaban en el horizonte, en las sombras de los árboles, en el titilar distante de las estrellas. Nada. Los minutos se estiraban hasta volverse horas pesadas, densas, como cadenas invisibles que oprimían su pecho. Una amargura silenciosa comenzaba a nacer en su interior, como una herida que ardía sin ser tocada. Finalmente, cuando la medianoche había consumido hasta la última esperanza, dejó escapar un suspiro apagado. Sus dedos se desprendieron del barandal y, con pasos lentos, se volvió hacia su habitación, resignada a hundirse en la soledad que tanto odiaba. Pero entonces, un soplo de viento movió su cabello y alzó las cortinas como si la noche misma quisiera retenerla allí. Un sonido distinto, leve pero inconfundible, resonó entre las sombras. El eco suave de un paso que no era suyo. Esdeath giró de inmediato. Allí estaba él. De pie sobre una columna, con la silueta recortada contra la luna. Su porte era firme, y aunque su expresión permanecía fría como siempre, en sus ojos brillaba un destello distinto, algo que no correspondía a aquel hielo impenetrable que solía mostrar. El aire se le escapó de golpe, como si lo hubiera estado conteniendo toda la noche. Y sin proponérselo, una diminuta sonrisa se dibujó en sus labios. Su corazón, que tantas veces se había endurecido en batalla, dio un salto repentino, casi infantil, como si por un instante pudiera recordar lo que era sentirse viva. Él estaba allí. Y con eso, toda la soledad de la noche se desvaneció. Fin capítulo 20.